Hola, ¿cómo están ustedes? Soy el doctor Carlos Valdés y les doy la más cordial bienvenida a Renovación Familiar México. Hoy voy a iniciar una nueva serie de conferencias que lleva por título Cristianismo, un estilo de vida. Quiero que ponga bien ese título en su mente, Cristianismo, un estilo de vida. ¿Por qué voy a hablar sobre esto? Y es que en días pasados, para precisar el día de ayer, yo me senté y platicando con mi esposa en un momento de tranquilidad, estuvimos meditando acerca de la iglesia. Y hablamos acerca de qué tan diferente es la iglesia hoy en día a cuando nosotros conocimos del Señor, de lo cual fue hace aproximadamente 26 años. Hoy en día, al ver la iglesia, veo la debilidad con que se encuentra, en cómo se ha desviado, con el fin de ganar más gente, tratar de mezclarse o introducir dentro de la iglesia prácticas carnales, prácticas mundanas. Y hemos olvidado prácticamente que el día del Señor, en la iglesia a la cual nos congregamos, en la cual llegamos para escuchar la palabra de Dios, es el lugar donde nosotros vamos a exaltar y adorar a nuestro Dios. Para esto, pues se me viene a la mente un versículo en el libro de Hechos, en su capítulo 17, versículo 30, que dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y eso me trae a memoria, aquí en la parte de atrás tengo muchos recuerdos de los países a los cuales hemos viajado para compartir la palabra de Dios, pero viene en especial un cuadro que viene marcado y fechado con el año de 1997. Es el año en el cual mi esposa y yo fuimos invitados para llevar a cabo una serie de conferencias allá en la República de Argentina, prácticamente en las provincias de Buenos Aires, de Córdoba, de Ciudad Mendoza y de San Salvador, Jujuy. Para ese entonces, mi esposa y yo teníamos más o menos 3 años y medio de haber conocido a nuestro Señor Jesucristo, de habernos convertido a lo que llamamos el cristianismo. Y fue aquí prácticamente en la Argentina donde tanto mi esposa y yo tuvimos un fuerte cambio en nuestro entendimiento de lo que es la vida cristiana. Cuando en un retiro de la comunidad cristiana de Argentina, la comunidad cristiana es una organización que ha extendido el reino de Dios por toda Sudamérica y a otros países, ha alcanzado Europa, ha alcanzado países de Medio Oriente. Al conocer a esta serie de hombres, a estos hombres sabios, conocedores de la palabra de Dios, equipo que formaron lo que es la agrupación del Consejo Apostólico de la Comunidad Cristiana, tuvimos la oportunidad, yo en lo personal, de ser invitado a esa reunión en una finca, donde pude conocer a hombres como Ángel Negro, Jorge Mitián, Keith Benson, que eran parte del Consejo Apostólico de la Comunidad Cristiana. Pero también había otros hombres, pastores, como Hugo Baravalle, con el cual llevo una buena amistad, aunque sea a lo lejos, pero constantemente nos estamos comunicando. Había otros hombres como Miguel Alanís, pero recuerdo mucho una noche en la cual estaba ahí con todo el Consejo Apostólico y algunos pastores, como digo, entre ellos Hugo Baravalle, que tomó el acordeón y
se pusieron a tocar una música tan hermosa que encontramos en el Antiguo Testamento. No un salmo, pero fue una melodía tan bonita que me hizo ver realmente de forma diferente lo que era el cristianismo. Y lógicamente todo esto me permitió conocer una revelación que Dios les había dado a ellos y que plasmaron en el papel con el título de Puerta, Camino y Meta. Libros que adquirí, me los traje a México, empecé a escudriñarlos, a estudiarlos y me di cuenta de la gran riqueza que tenía estas palabras plasmadas en este papel por este hombre ángel negro, un apóstol sabio, lleno de Dios, que me impresionó tanto que me hizo contemplar la vida cristiana con otro pensamiento, en la cual tuve una renovación a lo que yo había aprendido en esos 3 años y medio. Prácticamente vino a hacer un vuelco a nuestra vida y pues nos dimos cuenta cómo a través de esas enseñanzas vimos que la iglesia se había desviado de los propósitos de Dios. Y comencé yo a enseñar esto acá en México. Comencé a hablar de la puerta, del camino y de la meta, los propósitos que Dios tiene en nuestra vida. Y lógicamente, pues, me permitió regresar a lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque necesitamos una renovación en nuestro entendimiento. Necesitamos ser renovados en nuestra mente. Necesitamos ser bíblicos y que la Biblia dé forma a nuestro camino, dé forma a una nueva vida. Por eso estoy hoy en esa puerta en la cual quiero invitarte a que tú la abras para que camines juntamente conmigo, que podamos entender realmente lo que es la vida cristiana, no una religión, sino un estilo de vida, una nueva forma de vida. Por eso hoy comenzaré con esta serie de conferencias que lleva por título Cristianismo, un estilo de vida. Y con permiso prácticamente de mi estimado amigo, hermano, el apóstol Ángel Negro, quien plasmó toda esta revelación en papel, vamos a iniciar esta conferencia y quiero comenzar con la primera, que es el camino. La vida cristiana es un camino. La vida cristiana es un estilo de vida. La vida cristiana no es una religión. Por eso los primeros cristianos pensaron en la relación que tenían con Cristo como el Señor, como un camino. Cuando Cristo vino a esta tierra a darnos a conocer al Padre, Él nos enseñó un camino. La vida cristiana para aquellos hombres de ese tiempo, de hace 2000 años, no era una religión, sino una forma de vida, una forma de cómo vivir la vida, un camino por el cual cada uno de nosotros transitaríamos. Yo quisiera que abrieran su Biblia en el capítulo 14 de Juan. Vamos a ir escudriñando algunos textos. Capítulo 14, versículo 5 del Evangelio de Juan. Y en el cual nosotros vemos lo que está plasmado en esta escritura. Vamos a leer el versículo 5 y 6, donde nos dice: le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Fíjense que en estos textos bíblicos nosotros podemos darnos cuenta que hay una pregunta que hace Tomás a nuestro Señor Jesucristo, donde le dice y externa realmente su inquietud e ignorancia, donde le dice: Señor, no sabemos ¿a dónde vas? ¿Cuál es el camino?
¿Qué le pregunta a Jesús? ¿Cómo podremos saber el camino? Y Jesús le respondió claramente. Dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Muy bien. Pues hasta aquí nosotros realmente estamos avanzando en lo que es el inicio de la vida cristiana, ¿sí? ¿Cuál es el camino verdadero? Es Jesús, no hay otra. Ya sabemos que Jesús es el camino. Ahora, si nosotros vamos a la Biblia en su capítulo 9 del libro de Hechos, capítulo 9 del libro de Hechos, en su versículo 1 y 2, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y en el capítulo 22 del mismo libro de Hechos, en su versículo 4, 22:4, nos dice: perseguía yo este camino, está hablando el apóstol Pablo, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Saulo perseguía a los discípulos de nuestro Señor hasta la muerte, y nosotros al leer estos pasajes en la Biblia nos damos cuenta de que todos los seguidores de nuestro Señor Jesucristo eran conocidos como los del camino. Jesús había dicho, yo soy el camino. ¿Y cómo eran conocidos estos hombres seguidores de Jesucristo? Los del camino. Ahora bien, en el libro de Hechos, en su capítulo 19:9, si me acompaña la Sagrada Escritura, capítulo 19, versículo 9, nos dice lo siguiente: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Luego, si vamos al versículo 23, dice: hubo en aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Y si vamos al capítulo 24, en su versículo 14, nos dice lo siguiente: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y versículo 22 nos dice: entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Así que en estos textos nosotros podemos ver confirmado cómo los primeros cristianos, los primeros discípulos de aquel tiempo, eran conocidos como los del camino. Aquí mismo Félix está bien informado acerca de toda esta secta así conocida en aquel momento, conocidos como los del camino, y otros los llamaban una herejía. Algunos inclusive maldecían al camino. Y aquí yo quisiera que hiciéramos un alto. Vamos a leer nuevamente Juan 14:5. Juan 14:5. Dice la Escritura: y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? ¿Cómo podemos saber el camino? La reiteración o la pregunta aquí es: Señor, ¿cómo podremos saber el camino? Y yo quiero que grabes bien en tu mente y en el corazón lo que tú ya abrazaste, que no es una religión. El cristianismo no es una religión, sino que es prácticamente un camino. Muy bien, hasta ahora entonces nosotros entendemos que los primeros cristianos de hace 2000 años aproximadamente eran conocidos como los del camino, y que Jesús dijo en la Sagrada Escritura: yo soy el camino, y que Saulo de Tarso, conocido hoy en día como Pablo, perseguía a los del camino. Todo esto significa que la vida cristiana es un camino que debemos de andar, que debemos de transitar. Entonces es importante entender que la vida cristiana no es una religión, que ser cristiano no es solamente bautizarse y acudir a un templo,
que la vida cristiana simplemente es un camino que debemos de empezar a transitar. Entonces ya sabemos nosotros que la vida cristiana es un camino, ¿verdad que sí? Es un andar en un camino que el Señor nos está marcando. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, transiten por este camino. ¿Por qué? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Esto significa que no solamente yo me hago cristiano y ya está, y se acabó todo, sino que es el comienzo, es el inicio en el cual yo abro una puerta. Tenemos una puerta de entrada en el cual a lo largo de lo que vemos al horizonte podemos ver una meta, pero lo que une ese camino con esa meta es un camino. Así que entrar por la puerta y ver a lo lejos la meta nos une a una línea que es un camino. Así que vamos a emplear en este estudio los términos puerta, camino y meta. Y a lo largo de este estudio nosotros vamos a entender que el tramo más largo es prácticamente el camino, es el que vamos a andar por mucho tiempo hasta poder alcanzar la meta. La parte más extensa que corresponde al camino que abarca de toda la vida del cristiano, es decir, que desde que entra por la puerta hasta llegar a la meta, ahí tendremos un camino. Los tres términos que utilizaremos en este estudio son puerta, camino y meta. Si usted realmente observa la vida, cuando usted sale de casa, cuando sale con un plan, usted tiene que elegir un camino. Ese camino lo va a llevar al éxito de lo que usted busca. Por eso es importante que cuando nosotros salimos de casa meditemos bien por qué camino voy a andar. ¿Cuál es el camino que el Señor me está marcando para andar de acuerdo a su voluntad? Cuando una persona inicia un viaje, tiene un punto de partida. Eso se llama puerta. Y un lugar de llegada que se llama meta. Y un trayecto que recorrer que es el camino. Es como en una carrera. Cuando vamos a ver alguna carrera de atletismo, nosotros podemos ver en donde están todos los corredores en la salida, tiene ese nombre, salida. Pero a lo largo pueden ver ellos otro letrero que dice meta. Para llegar a esa meta, tienen que transcurrir por un camino. Y ese camino es lo que marca prácticamente el éxito en una vida. ¿Sabes qué camino estás andando tú? Te pregunto. ¿Sabes en qué camino estás andando? ¿Sabes por qué camino estás transitando? De igual manera, así es la vida cristiana. Hay un punto de inicio, un blanco que tenemos que alcanzar, y entre uno y otro hay un camino que cada uno tenemos que recorrer. Tú vas a decidir qué camino vas a seguir. Que claro, que estos tres términos, puerta, camino y meta, los vamos a estar utilizando en este estudio. Por eso los primeros cristianos fueron conocidos como los del camino. Para ellos, ser cristianos significaba mucho más que transformarse de judío a cristiano. Era mucho más que hacer una transición de pagano a cristiano. Lo que para ellos significaba era un cambio total en la manera de vida. Ellos cambiaron de camino. No cambiaron de religión, simplemente cambiaron de camino, en el cual, lógicamente, decidieron empezar a vivir de una manera diferente. Hoy en día, todas las iglesias que nosotros vemos a nuestros alrededores tienen un título de iglesia cristiana. Al ver a una iglesia que tiene ese título de iglesia cristiana, me hace entrever que los que forman parte de esa iglesia tienen un estilo de vida diferente. Cuando yo me convertí al cristianismo, simplemente lo que hice fue cambiar mi estilo de vida. Si antes era un borracho, ahora ya no lo soy. Si antes era un mentiroso, hoy digo la verdad. Si antes era deshonesto, hoy soy honesto. Si antes era un adúltero, ahora soy fiel a mi esposa. Simplemente fue un cambio de estilo de vida. Dejé de ser un borracho para ser una persona sobria. Dejé de ser un adúltero para ser una persona fiel. ¿Cuántos caminos hay? Es la pregunta que tenemos que hacernos.
¿Cuántos caminos hay? Simplemente podemos decir que hay dos caminos. Uno es ancho y el otro es angosto. Veamos a Mateo capítulo 7, si me acompaña. Mateo capítulo 7. Donde nos dice en su versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino. Ese camino nos lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Y sigue diciendo el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Qué triste es esta realidad, pero es una verdad que encontramos aquí prácticamente en la Sagrada Escritura, donde nos dice que hay dos puertas. Una es ancha y la otra es estrecha, ¿verdad? Y el camino que conduce después de esas dos puertas igualmente es un camino angosto y un camino ancho. Uno nos lleva a la perdición, lo que es el camino ancho. Cuando hablamos de un camino ancho, habla de la facilidad de querer vivir la vida. Es muy fácil. Nadie quiere problemas para poder vivir la vida y uno elige lo más fácil. Pero lo más fácil muchas veces es el camino ancho que nos lleva a la perdición. Por ejemplo, se me ocurre de lo que yo antes practicaba en mi vida pasada, en el estilo de vida que yo vivía fuera de la voluntad de Dios, en el cual adulteraba. Yo nunca me imaginé que una acción que iba a durar unos minutos me pudiera originar problemas en un futuro en mi matrimonio. De repente queremos vivir la vida sin complicaciones, pero a lo largo del camino vamos a tener muchos problemas, las consecuencias que nos lleva prácticamente el cometer errores en nuestra vida. Así que ese camino me estaba llevando a la perdición. Pero cuando cambié de camino, ese camino me lleva a la vida. Así que ser cristiano no significa ir a las reuniones. Ser cristiano no significa cambiar de religión, sino que ser cristiano significa haber cambiado de camino, haber cambiado tu estilo de vida. Así que reflexionemos en esto por un momento. ¿Qué camino hay que dejar? Simplemente el camino ancho. ¿Y qué camino hay que abrazar? ¿Qué camino hay que seguir? Pues el camino angosto. ¿Por qué? ¿Quién dijo yo soy el camino? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Estar en el camino correcto, estar en el camino angosto, es estar con Jesús. Así que yo les animaría a que cada uno de ustedes repasemos estos textos bíblicos, como es Juan 14:6, en donde nos dice que el camino que tenemos que andar es el de Jesús. No es verdad que todas las religiones nos llevan al Padre. Ese dicho mundano de que todos los caminos llevan al cielo, no es cierto, es mentira. La Biblia dice claramente, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va a ir al Padre si no es por mí. Cambiar de camino significa cambiar el estilo de vida. Cada uno de los que decidimos seguir a Cristo, hemos decidido dejar nuestro camino antiguo de perdición para venir a un camino de vida. Cambiar nuestro estilo de vida. ¿Qué es cambiar nuestro estilo de vida? Es simplemente cambiar nuestra forma de pensar. Es cambiar nuestra forma de sentir. También es cambiar nuestra forma de actuar. Así que vamos a revisar cada uno de nosotros realmente el camino en el cual estamos caminando. La diferencia fundamental entre los dos caminos es muy sencilla. Un camino es andar en la voluntad de Dios, andar de acuerdo a la voluntad de Dios. El otro camino es andar fuera de la voluntad de Dios. ¿Cómo es caminar en mi propia voluntad? ¿Cómo es caminar fuera de los caminos de Dios? Simplemente es la persona que tiende a ser egoísta, que quiere ser siempre el primero, que considera que todo lo que hay a su alrededor, todo es de él.
Es la persona que nunca va a mostrar gratitud a nadie, siempre se está quejando, siempre está enojada. Es aquella persona que desea que le sirvan, que le atiendan, que le reconozcan, que le alaben. Es una persona totalmente egoísta. La persona que camina de acuerdo a su propia voluntad egoísta, egocéntrica, vive prácticamente en la mentira, vive en la falsedad. Es una persona completamente desleal, que constantemente está traicionando, está engañando. Es una persona que nunca va a estar tranquila, siempre va a estar nerviosa y que finalmente va a acabar frustrada y va a morir en su frustración. Ahora, ¿cómo es caminar en los caminos de Dios? ¿Cómo es caminar en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo? La persona que empieza a caminar en el camino de Jesús es aquel que cede el primer lugar a nuestro Señor Jesucristo. Ya no voy a ser yo el centro del universo, sino voy a poner a Jesús como centro de mi vida. Yo considero que todo es de Dios y que nada es mío, que yo simplemente soy un administrador de todas las cosas que Dios me ha dado, porque Él es el dueño. Y yo le voy a dar las gracias a Dios por todo lo que Él me da, comenzando con la vida, comenzando con la esposa que me dio, los hijos que me dio, con todo lo que me está rodeando, entender que no es mi esposa, ni son mis hijos, ni es mi casa, ni es mi auto, sino todo pertenece a Dios y que yo simplemente soy un administrador de los bienes de Dios. Así que aprendamos a dar gracias a Dios por todo. Una persona que camina los caminos de Dios es la persona que da gracias a Dios por todo. Da gracias hasta porque cada mañana podemos abrir los ojos para poder disfrutar de la creación, de esa hermosa creación que Dios nos ha dado. Ser cristiano, vivir en los caminos de Dios, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, es vivo para servir. Ya no vivo para que me sirvan a mí, vivo para servir a los demás. Es una persona que va a sentir amor y afecto por todos los demás. Es una persona que sigue la verdad, que va a ser honesta, que va a demostrar fidelidad y lealtad. Es una persona que se le va a notar la paz en su vida. Es una persona que alcanza la vida y que tendrá la vida eterna como un premio realmente a ese cambio, a ese estilo de vida. Así que yo simplemente le quiero decir que si usted en este día quiere comenzar a transitar por este camino dentro de la voluntad de Dios, le felicito. Y para esto, yo quisiera guiarle en una oración. Si usted ha entendido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, yo te animo a que empieces a transitar en Él. Y yo te voy a mostrar paso a paso lo que es la vida cristiana. Si tú deseas y anhelas este estilo de vida, te voy a pedir allí donde tú me estás escuchando, donde te encuentres, que hagas esta oración conmigo. Es una oración muy sencilla, en la que tú vas a invitar a Jesús a tu corazón. En lo que es esa oración en la cual tú estás tocando la puerta y cuando la abras vas a tener delante de ti un nuevo camino. Y a la distancia encontrarás una meta. Así que yo te animo, y si tú lo deseas, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento, yo reconozco que he andado en caminos que no te agradan a ti, que he pecado, que te he ofendido, que he ofendido a mi esposa, a mis hijos, que he ofendido y le he fallado a la sociedad y sobre todo porque te he fallado a ti. Yo te pido en este momento, Señor, que me perdones. Yo te abro las puertas de mi corazón para que vengas tú y vivas en mí. Señor, yo te pido que vengas y reines en mi corazón y que a partir de este momento tú gobiernes mi vida.
quiero andar, Señor, en tu camino. No quiero perderme, quiero andar en tu camino. Quiero vivir una vida cristiana, entendiendo que la vida cristiana es un estilo de vida de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias te doy. Amén. Bien, pues si usted hizo esa oración, quiero decirle que ha abierto la puerta y empieza a transitar en ese camino que va directo a la vida eterna. Felicidades por entrar en ese camino. Soy el doctor Carlos Cortés de Renovación Familiar México. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima.